bienvenidas y bienvenidos a nuestra habitual cátedra o conferencia de los miércoles. Hoy vamos, en el marco de la Cátedra Libre, Democracia Participativa y Protagónica, vamos a tener la conferencia Ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. Le damos la bienvenida a nombre de nuestro ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y del presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina Gutiérrez. Como les dije, la charla de hoy, la conferencia, trata acerca de la ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones. Y nadie mejor que nuestro camarada Juan Romero para que nos hable del tema, porque está en la comisión de la ley y un estudioso de estos temas tan importantes en este momento en el mundo. Debemos recordar que hace poco hicimos el Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares. Juan Eduardo Romero es historiador, doctor en Historia Contemporánea de América Latina, docente de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, investigador especialista en procesos políticos contemporáneos. Lamentablemente ahora el fascismo también es un proceso contemporáneo. Creíamos que se había muerto, pero no. Director nacional del Centro de Investigación y Estudios Políticos Estratégicos, CIEPES, y coordinador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Zulia. Es miembro de la Red de Estudios de Seguridad y Defensa de América Latina, RESDAL. Miembro de la Asociación de Historia Actual, AA. Miembro del colectivo de formación de combates por la historia, diputado de la Asamblea Nacional, y dentro de la Asamblea Nacional es miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación. Yo creo que con este currículum es suficiente para que nos demos cuenta de que estamos frente a una autoridad, aunque a él no le gusta mucho el tema de autoridad, pero como a mí tampoco me gusta, pero como soy el moderador lo puedo decir, es una autoridad en estos temas y podremos entonces ver, como dicen en docencia, cuál es el estado del arte en una ley tan importante para nosotros y que creo que es pionera en este momento en el mundo. O sea, con ustedes, nuestro camarada Juan Romero. Bien, buenos días a todos. Agradecido de nuevo el Centro Internacional Miranda y con los compañeros de la Casa de Historia Insurgente, que se ha transformado en un espacio constante de debate. El jueves pasado, casualmente, estuvimos aquí con la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, tratando un tema que es conexo con esto, que es el tema de la ciberguerra y el ciberfascismo. Y yo quiero comenzar por ahí. Mi diálogo con ustedes lo voy a dividir en dos. Voy a terminar con algunos elementos de la ley, esencialmente, que yo creo que todavía nos falta por socializar. Y esto es una ley que no solo debe ser emblemática para nuestra realidad, sino, como muy bien lo señalaba Javier, amigo, a quien agradezco de nuevo este espacio, es un tema que transversaliza al mundo. Cuando vemos lo que está sucediendo en Gaza, cuando vemos lo que también es evidente que está sucediendo en Ucrania, cuando vemos lo que es menos visible, pero que sucede continuamente, que tiene que ver con las migraciones del Magreb africano hacia Europa,
cuando vemos las expresiones de un Bukele en El Salvador o las expresiones de un Milei en Argentina, o incluso acciones que algunos pretenden encerrarlo dentro de una nueva ola de progresismo, como es el caso del presidente Boric en Chile, vemos manifestaciones de un fenómeno que, en mi criterio, es una de las debilidades de la ley. Yo en eso me declaro Foucaultiano. Foucault, en La palabra y las cosas, dice que la palabra nombra, que tiene sentido, significado, alcance. Y es una de mis observaciones esenciales que le he venido haciendo a la ley, cuando decimos fascismo, neofascismo y otras manifestaciones, dejamos en otras manifestaciones un conjunto de consideraciones amplísimas, súper amplias, y por ahí se nos puede escapar la liebre. Y quiero comenzar esencialmente por ahí, porque es un tema bien delicado, es un tema bien delicado. ¿Qué puntos tenemos en común? Bueno, puntos en común, las dos primeras definiciones de la ley, fascismo y neofascismo. Creo que ahí no hay gran divergencia. Sin embargo, yo me voy a permitir hacer también algunas consideraciones en torno a esto, porque desde ahí se desprenden otro conjunto de dinámicas que son necesarios que nosotros analicemos con mucho detalle, con mucho cuidado. Insisto, la ley tiene todo el sentido, tiene toda la justificación, tanto por la situación interna venezolana como por la situación mundial, ¿no? Yo creo que nosotros estamos en presencia de 5 grandes tensiones que deben ser vistas además en un escenario mucho más general, un escenario que yo he venido denominando como la desoccidentalización hegemónica de la política internacional. Y cuando hablo de la desoccidentalización hegemónica, hablo de una pérdida progresiva, acelerada, catalizada de la hegemonía en términos gramscianos que había construido esencialmente los Estados Unidos y con él el resto de países que conforman el G7 desde la finalización de la Segunda Gran Guerra Mundial. Es decir, la estructura del sistema mundo, utilizando la categoría de Wallerstein que prevalece, la imponen ellos indudablemente. Es la noción de sistema mundo que va conectadísima con la noción de economía mundo, es decir, un patrón de producción bajo el principio de una acumulación incesante, como si los recursos fueran infinitos y nosotros, los seres humanos, también lo fuéramos. Ninguna de las dos son infinitos y eso implica, por lo tanto, unas condiciones terribles. Esa acumulación incesante produce una mayor competición, una mayor conflictividad por el control de los excedentes en la apropiación de los recursos. Y sobre eso es que se ha dado tanto el fenómeno del fascismo y del neofascismo. Hay que contextualizarlo. Es decir, estos dos fenómenos, más sus hijos, que dentro de la oleada del neofascismo lo confundimos, y porque después del neofascismo, y eso lo voy a explicar, viene el desarrollo de lo que llamamos la ultraderecha, y dentro del desarrollo de la ultraderecha hay que diferenciar la derecha extrema de la derecha radical. Y por eso es que yo señalo que cuando en la ley decimos fascismo, neofascismo y otras manifestaciones, estamos dejando un amplio espectro de ambigüedades que son sumamente peligrosas, no solo para la realidad política que vivimos los venezolanos, sino para la realidad mundial. Yo le decía entonces que en ese fenómeno de desoccidentalización, en mi criterio, es mi tesis, vuelvo y lo repito, que va a salir publicado en un libro que vamos a editar a través de la Fundación William Lara. Tenemos 5 tensiones, muy visibles todas. La primera tensión
es la más cruda que vivimos en este momento, que es la tensión entre el sionismo y el mundo árabe, que tiene que ver, lógicamente, con expresiones de la ultraderecha y las visiones xenofóbicas y excluyentes que construye la interpretación de la ultraderecha. Una segunda tensión, también muy evidente, es la tensión en Ucrania. Esa tensión en Ucrania se ha venido manifestando como un producto de la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, violando acuerdos no firmados previos y que buscan de alguna manera acercar a la Unión a Rusia, la antigua URSS. El tercer foco de tensión lo vemos representado, lo vemos manifestado en el conflicto entre China y Taiwán, y este conflicto entre China y Taiwán tiene vinculación con una de las categorías que yo he venido insistiendo que deben ser incluidas en la ley, que es el ciberfascismo. Y sobre eso también voy a hablar hacia el transcurso de esta conferencia. La cuarta tensión que vamos a ver en este sentido está asociada a la propia realidad que ocurre como consecuencia en el Golfo Pérsico. Es decir, la tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel, que es distinta del conflicto sionista árabe, ojo. Y lo particularizo por las específicas condiciones que viene desarrollando la República Islámica de Irán y lo que representa la República Islámica de Irán en el contexto de esta cuarta revolución industrial en la que nos encontramos y que proyecta sobre las definiciones posteriores a lo que conocemos como fascismo y neofascismo. Y la quinta, y no por eso menos importante, somos nosotros mismos. Es decir, la quinta tensión en este momento de ese fenómeno de la desoccidentalización somos nosotros. ¿Qué tienen en común las 5 tensiones? Las 5 tensiones implican retos, implican obstáculos en las lógicas hegemónicas que pretende mantener el sistema mundo y la economía mundo. Todas son tensiones que generan controversia en alguno de los aspectos, en alguno de los temas que desarrolla el sistema mundo y que nos afectan a todos. Cuando yo señalo que la ley, al decir otras manifestaciones, deja por fuera muchos elementos, esto tiene que ver con una periodización sobre el fenómeno. Comencemos por lo básico. Y lo básico me lleva a una premisa constante. Eso es fascismo, neofascismo, ultraderecha, derecha radical, derecha extrema, posfascismo y ciberfascismo son todos fenómenos que podemos identificar dentro de dinámicas de ciclos de crisis del capitalismo. Y son todos respuestas a esas dinámicas de ciclos de crisis del capitalismo. El capitalismo tiene una capacidad de fagocitosis, utilizando un término biológico extraordinario, una capacidad de fagocitosis magnífica, ¿no? Que es de nutrirse a sí mismo y regenerarse, ¿no? Parece uno de estos reptiles que tiene la capacidad, después de ser mutilado, de volver a reproducir el órgano mutilado. Y esto hay que verlo en un sentido absolutamente histórico, ¿no? Cuando surge el fascismo a principios del siglo XX, es un resultado de la crisis, de la transición intersistémica, ¿no? de la segunda a la tercera revolución industrial. Es producto además de
el agotamiento de un modelo de Estado, de un modelo político, y el fenómeno del fascismo no es fortuito que surja en Italia y que surja en Alemania en su sentido absolutamente histórico, ¿no? El surgimiento del fascismo en Italia obedece a la crisis del sistema decimonónico, monárquico, y el surgimiento del fascismo en Alemania también tiene la misma característica. Ambos sistemas de supervivencia decimonónica, es decir, de las características del siglo XIX en términos de Estado absoluto, tenían una particularidad, que es que además Italia y Alemania estaban entrando aceleradamente en formas más modernas de desarrollo del capitalismo, y eso hacía un contraste entre los valores que caracterizaban ese sistema decimonónico y los cambios que generaba en términos de modificación de la clase, el surgimiento de la clase trabajadora, producto efectivamente del desarrollo de la revolución tecnológica industrial, y lo que eso significaba desde el punto de vista de valores culturales. Entonces, tenemos que verlo en su sentido histórico, ¿no? El surgimiento en ese sentido del fascismo en Alemania y en Italia tiene varios elementos comunes. Un Estado agotado, dos estados que entran en un proceso de guerra, y después del proceso de guerra quedan absolutamente desmembrados en términos de sus mecanismos de control hegemónico institucional. Tres, surgimiento de nuevos grupos sociales, ¿no? Hay una burguesía que se adapta a las condiciones de posguerra, una burguesía que plantea cambios sustanciales en su forma de articulación con los cambios que el sistema capitalista está dando, y es una burguesía además que construye nuevos enunciados desde el punto de vista de la organización de su práctica hegemónica política. Eso nos permite entender el fenómeno del fascismo en el Duce y el fenómeno del fascismo en Hitler. Tienen además cuatro elementos comunes. Uno, definen la política desde el ejercicio absoluto de la fuerza como forma de dominación y coacción. Es lo primero. Dos, establecen un enemigo común al cual responsabilizan de todo. Y este enemigo común es clave porque el fascismo construye lo que Clausewitz nos decía en el texto de la guerra, un sentimiento hostil. Eso es, estos son los enemigos, estos son los culpables, son culpables por X o Y, y ese sentimiento hostil es la base de esa segunda característica, que es pasar del sentimiento hostil al instinto hostil, que es lo que permite la deshumanización del otro y es lo que permite las manifestaciones de la tercera característica del fascismo, que es su carácter absolutamente deshumanizante. Es una característica peligrosísima del fascismo. Deshumaniza a ese enemigo. ¿Por qué el objetivo de la deshumanización? Bueno, sencillo, la deshumanización es una condición clave para que yo ejerza toda la violencia en todo el sentido, ¿no? Yo necesito considerar al otro no humano para yo poder asesinarlo, eliminarlo físicamente, que es mi objetivo. Si yo lo considero humano, mi cerebro, que tiene un elemento racional y un elemento afectivo, me dice, no actúes así, él es un ser humano, no actúes con esa violencia. Pero cuando yo lo considero a ese otro, que lo he dibujado como el causante de todos mis males y además lo deshumanizo, puedo ejercer contra él una violencia sin ningún tipo de límite y lo que es peor aún, sin ningún tipo de remordimiento ético. Sin ningún tipo de remordimiento ético, ¿no? En ese sentido, por supuesto, el fascismo agrega una cuarta y definitiva condición. Es xenofóbico, es misógino, y eso lo van a conservar todas sus expresiones posteriores. Porque ve a la mujer como un elemento de reto a la acción antropológica de dominación masculina. Porque uno de los elementos coadyuvantes adicionales del fascismo es su manifestación de fuerza física. Recordemos a Hobbes. Hobbes en el Leviatán nos decía que una de las formas de manifestación del poder es la fuerza física. Entonces eso es lo que nos permite recordar al Duce
mostrándose sin camisa como si fuera un gorila, o a Hitler dando demostraciones de la superioridad de la raza aria, ¿no? Recuerden aquella famosa confrontación entre el boxeador alemán Schiller y Joe Louis, ¿no? Era la manifestación física del choque de la superioridad. Y esto es importante que lo veamos. No sé, pero en torno a esto hay claridad absoluta, la ley la tiene, la ley define el fascismo, etcétera, reconoce su carácter histórico, por ahí, hasta ahí, bien. Luego entramos a el tema del neofascismo. Y entonces ahí comienza a enredársenos la cosa, porque extendemos el neofascismo hasta la actualidad y ahí comenzamos a confundir las cosas. El neofascismo en términos de doctrina e idea política es un fenómeno anterior. Se da entre el fin de la Segunda Guerra en 1945 hasta 1955. Es decir, tiene dos fenómenos bélicos que marcan su fin: la Guerra de Corea y la Guerra de Independencia de Argelia. ¿Y qué caracteriza a el neofascismo como fenómeno? Bueno, al igual que su antecesor histórico, que su padre biológico, que es el fascismo, el neofascismo reconoce la violencia como mecanismo esencial de acción. Dos, establece también un enemigo común, pero ahora no es el judío, ahora es el comunista, ahora es el socialista, que se transforma en un enemigo común. Tres, mantiene su carácter deshumanizante. ¿O es que vamos a ignorar los enormes crímenes de lesa humanidad que cometió los servicios de inteligencia franceses en la guerra en Argel? ¿O es que vamos a ignorar la violencia que las tropas francesas desarrollaron en Indochina, o la violencia que los norteamericanos van a comenzar a desarrollar prácticamente inmediato al retiro de las tropas francesas en Indochina? Entonces, pero el neofascismo es un resurgir que comienza un proceso que es muy interesante, que se extiende hasta la actualidad, y es lo que yo llamo el endulcoramiento, el endulzamiento de su carácter violento. Entonces empiezan a disfrazarlo. Al contrario del fascismo, que sí lo asume, el neofascismo empieza un ocultamiento que va a ser clave hasta sus manifestaciones actuales. En mi criterio, el neofascismo es la primera oleada de nuevas formas que adquiere el fascismo. Y en eso sí está clara la ley, es decir, todas son nuevas formas del fascismo. Pero yo creo que, y voy de nuevo a Foucault, que hay que nombrar las cosas por su verdadero nombre, ¿no? Sí, eso es como que yo dijera, no, yo no soy calvo, sino que tengo las cejas demasiado cercanas a mi nariz. A ver, soy calvo de perinola, eso es indudable. No vengas a edulcorarme la cosa diciendo, no, vale, es que tú tienes una frente muy amplia y cuando tú te caes de espalda le pegas la frente al piso. No, yo soy calvo, indudablemente. Llamemos las cosas como son. Y yo creo que ese es un problema esencial en esta condición. Después de 1955 hasta 1980, nosotros entramos en un periodo que podemos denominar como un populismo de derecha. Y ese populismo de derecha tiene de nuevo como un epicentro Europa y América Latina. Ese populismo surge por una parte en espacios europeos como la propia Francia, ¿okay? Especialmente con la propuesta de la Quinta República, por ejemplo, de Gaulle a partir de 1958, y movimientos que comienzan a asumir formas de violencia veladas, ocultas, y empezamos a ver lo que llamamos en teoría geopolítica Black Operation, operaciones oscuras, operaciones negras, que permiten la negación plausible. Eso no lo hice yo, eso lo hizo otro grupo. Ahí empiezan a surgir partidos, por ejemplo, el partido nacionalista de Le Pen comienza a dibujarse en esa época, por ejemplo, en Francia, ¿no? Y vamos a ver otras manifestaciones también en la propia Alemania,
¿no? Se plantea una recuperación del Partido Nacional Democrático de Alemania, que es un hijo putativo del Partido Nacional Socialista Alemán de Hitler, ¿no? Y esto ocurre en una época no tan lejana, 1961, lo plantean ellos dentro de Alemania, ¿no? En Gran Bretaña, el Frente Nacional Británico en el año 1967 empieza a agregar elementos. Señalaba que el enemigo común en el fascismo eran los judíos, aquí ahora es la migración, son los migrantes. Son los migrantes que empiezan a ser un sujeto peligroso, ¿no? Y fíjense, para que ustedes vean cómo a veces sin revisar la historia, ¿ustedes se acuerdan de American Great Again de Trump? Bueno, el eslogan de este Frente Nacional Británico era "Hagamos Gran Bretaña grande de nuevo". Vean ustedes las similitudes que esto tiene. Pero veámoslo también en América Latina, o sea, el fenómeno del macartismo dentro de Estados Unidos y lo que eso significó para el resto de América Latina es una impronta de ese populismo neofascista radical que vamos a ver, insisto, ese populismo de derecha entre 1955 hasta 1980 aproximadamente, ¿no? Luego, en 1980 hay un quiebre en mi criterio, un quiebre que se extiende aproximadamente hasta el inicio del siglo XXI, es decir, un lapso de 20 años que va de 1980 a el 2000, surge la derecha radical. Y esta es la primera ola del fenómeno ultraderechista en el mundo, que es mucho más complejo que sus antecesores fascistas y neofascistas y agrega elementos aún más peligrosos. Esta nueva ola está alimentada por la crisis del capitalismo de nuevo en la década de los 80, es decir, la crisis del desempleo, la inmigración masiva que vamos a ver, la crisis de la deuda externa, recuerden, y su proyección hacia América Latina, ¿no? Y vamos a ver surgimiento de este fenómeno en Bélgica, por ejemplo, en los Países Bajos surgen los primeros partidos de centro-derecha, ¿no? Y estos partidos empiezan con una presencia electoral, mis queridos compañeros y amigas, mínima, 1 o 2% en la concurrencia electoral en Europa, pero empiezan a ganar un espacio político que les explica, por una parte, los resultados que vimos en Italia, por una parte, las reacciones que vemos representadas en la actitud de Macron, o que representa al mismo tiempo versiones no céntricas de la centralidad europea, como el resultado en El Salvador con Bukele o como el resultado de las últimas elecciones legislativas en Brasil. En Brasil. Porque una de mis preocupaciones con la ley, a pesar que lo enunciamos, que esta ley puede tener un alcance más allá de las fronteras venezolanas, es que yo a veces siento que en la discusión nos miramos demasiado el ombligo. Y yo tengo un ombligo muy feo para estármelo mirando de cada rato. Un ombligo muy feo. En general, de mis parejas hay 2 o 3 que tenían un ombligo muy bonito, pero en general no siempre son atractivos los ombligos, ¿no? Entonces yo me resisto indudablemente a mirarme el ombligo. Me resisto indudablemente y veo en eso un peligro. Luego vemos también manifestaciones de esta primera oleada de ultraderecha, de derecha radical, con el surgimiento de un partido republicano en Alemania o demócratas del Partido Socialdemócrata en Suecia, el Partido Popular Suizo, el Partido Popular en Austria, y luego eso va a terminar en el surgimiento del Partido Popular en España, ¿no? En fenómenos como el Partido Croata de los Derechos de los Croatas, el Partido Nacional Eslovaco, el gran partido de la derecha en Rumania, ¿no? Todos estos tienen en común varias cosas. Uno, aupan el nativismo,
la conservación propia, en una posición antimigratoria, ¿no? En segundo término, apuestan por el autoritarismo, son además partidos populistas que tienen un discurso que busca llegar y extenderse a través de la utilización de los medios con un lenguaje no tan complejo, ¿no? Y esto genera serias complicaciones. Todos critican a los inmigrantes, todos critican a los inmigrantes. Y vemos cómo empiezan a manifestarse en nuestra América, ¿no? No es fortuito, por ejemplo, que en nuestro caso estén asociadas con las posiciones de Marcel Granier, ¿no? Recuerden lo que significaba acá, no es fortuito que eso signifique una nueva derecha como la que surge en Colombia con Álvaro Uribe Vélez, no es fortuito que veamos recomposiciones en Argentina o en Chile con Sebastián Piñera, por ejemplo, ¿no? Y vemos un crecimiento progresivo de estos partidos tanto en Europa como en América, con un caudal electoral cada vez más preocupante. Luego comienza la cuarta ola, del 2000 hasta acá. Esta cuarta ola de ultraderecha que obtiene beneficios electorales y que responde de alguna manera a tres crisis que se suceden. Primero, el bombardeo, y lo coloco de nuevo entre comillas, de las Torres Gemelas en el 2001, ¿no? La recesión económica mundial del año 2008. Y tercero, la crisis de los refugiados en el 2015. Las migraciones hacia Europa masivas, las migraciones que también fueron incentivadas acá, sobre todo en el caso venezolano, ¿no? Que nos convirtieron en un país de migraciones cuando normalmente habíamos sido país receptor de migrantes. Y estos tres elementos de esta gran crisis histórica, ¿no? Y que caracteriza a esto, es un proceso de desmarginalización de la ultraderecha. La ultraderecha deja de ser marginal en términos electorales, deja de ser marginal en la emisión discursiva, deja de ser marginal en su visibilización en los medios y comienza a asumirse en toda su potencialidad, y comienza a construir y articular redes muy peligrosas y muy efectivas de poder, de movilización, de confrontación y de ocupación de espacios políticos. ¿No? Entonces, esas ideas no implica que la ultraderecha sea homogénea, no, hay una heterogeneidad, hay un núcleo formado por los partidos tradicionales, partidos de derecha populistas, que nacen fuera de los círculos políticos de los partidos tradicionales e históricos, ¿no? Eso nos permite ver alianzas de jóvenes de derecha, ultralibertarios, etcétera, que se van amalgamando, ¿no? Y que van produciendo diferencias. Esa derecha radical cada vez más ocupa espacios en la formación de gobierno. Lo vemos en la España con el Partido Popular, lo vemos en Italia con el actual primer ministro, lo vemos en los partidos que apoyaron inicialmente a Macron, a pesar que también gravitaban con el Frente Nacional de Le Pen, lo vemos en los partidos que hicieron posible el triunfo reiterados de Sebastián Piñera, o de Uribe, o de Santos, o de Duque en Colombia, lo vemos en Macri en Argentina, lo vemos en México, ¿okay? Con el partido de Vicente Fox, el PAN, ¿no? Es un fenómeno general. La ultraderecha dejó de ser marginal, se visibiliza, y aquí yo diferencio esa derecha radical de la derecha extrema, ojo, porque la derecha extrema utiliza los mecanismos de las democracias representativas para acabar con las democracias, incluso con el modelo de democracia representativa. Y yo aquí quiero rescatar a alguien que no es de mi especial agrado teórico, pero que me sirve interesantemente
para utilizarlo, que es la paradoja de Popper. La paradoja de Popper dice lo siguiente, y la leo. Él la presenta en ese texto terrible, pero muy rico desde el punto de vista de la sustancia para la derecha, que es La sociedad abierta y sus enemigos, su obra clásica. Popper dice en la paradoja de la tolerancia esto, que es interesante y que me sirve a mí para advertir los elementos en la ley. Y voy a contextualizar por qué utilizo la paradoja de Popper cuando ideológicamente es para mí alérgico. Lo utilizo porque porque además lo puedo decir, lo discutimos. Voy a decir además cuál era mi posición. Yo decía en algún momento en el año 2021 que comenzó esta discusión sobre que si íbamos a ir a elección en este año 2024, yo decía como representante que soy del equipo regional del PSUV, que en mi criterio no debíamos permitir unas elecciones abiertas. Porque igual nos tildaron y nos tildan y nos siguen tildando de una dictadura, y bueno, que nos tilden con elementos de razón, que nos tilden con elementos de razón. Y fíjense que al final esa tesis que yo esbozaba en el 2021-2022, que me generó un regaño por ser demasiado extremista, hoy lo vamos a cumplir en la modificación de la ley de partidos políticos, sufragio y poder electoral. Pero bueno, no sirve de mucho que hoy me digan algunos que me regañaron en ese momento que tenía razón cuando lo planteé. Me servía que me dieran la razón en el 2021-2022 cuando lo planteé. Entonces fíjense que nosotros fuimos a una elección con una pistola en el cuello. Nosotros fuimos a una elección con una pistola en el cuello, con unos tipos que nos estaban diciendo que si ganaban nos iban a borrar, con unos tipos que nos estaban diciendo desde un principio que nos iban a reconocer sea cuáles sean los resultados de las instituciones, y con unos tipos que nos dijeron que se iban a batir con nosotros en la calle y que iban a cobrar, que iban a ganar y cobrar. Y nosotros todavía fuimos ahí a eso. O éramos muy valientes o éramos muy estúpidos. Yo quisiera pensar que éramos muy valientes, que somos muy valientes. Entonces, la paradoja de Popper me sirve, la paradoja de Popper sobre la tolerancia me sirve porque él dice lo siguiente, y lo cito textual porque es muy largo. Dice, la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y junto con ellos de la tolerancia. Con este planteamiento no queremos significar, por ejemplo, que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes, mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública. Su prohibición sería, por cierto, poco prudente. Pero sí debemos reclamar el derecho de prohibirlas si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano de los argumentos racionales, sino que, por el contrario, comiencen por acusar a todo razonamiento. Así pueden prohibir a sus adeptos, por ejemplo, que prestan oídos a los razonamientos racionales, acusándolos de engañosos, y que les enseñen a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o de las armas. Paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Repito, no es de mis autores favoritos, pero me sirve hacia dónde quiero conducir esta discusión a la cual agradezco la respuesta siempre inmediata de mi amigo Javier y de Domingo. Entonces, hay una relevancia de la ultraderecha que no se limita solo a Europa,
que ya tiene proyecciones mundiales, ¿no? Y que es muy preocupante. ¿O es que vamos a ignorar el Tea Party conservador en Estados Unidos? ¿O es que vamos a ignorar las posiciones de Trump, ¿no? ¿O es que vamos a ignorar los discursos de Zelensky, por ejemplo, ¿no? O de la propia Le Pen en Francia, o las actitudes de Macron, ¿no? Entonces ahí creo que debemos ser muy claros y pero muy cuidadosos con estos elementos, ¿no? Entonces, yo agregaría a esto que estoy hablando de la derecha radical y de la derecha extrema, de los peligros, agregaría dos elementos adicionales. El posfascismo, porque yo creo que estas expresiones de la ultraderecha podemos emblematizarlas en este fenómeno del posfascismo. Y cuando yo hablo de posfascismo, estoy hablando de un fenómeno característico esencialmente del siglo XXI. Este es un fenómeno actual, este es un fenómeno de lo inmediato, ¿no? Y este fenómeno utiliza herramientas del ciberfascismo, que yo también señalo que debe ser incluido. El posfascismo se basa en los adelantos de la cuarta revolución tecnológica, en la utilización de la Big Data, en la utilización de la inteligencia de las cosas, en la utilización del análisis de algoritmos y cómo esto agiliza la toma de decisiones que se conoce como aprendizaje profundo o deep learning o machine learning también, aprendizaje de las máquinas. Y todo está absolutamente asociado, porque el posfascismo se basa en el capitalismo de vigilancia. Resulta que con la cuarta revolución tecnológica y el desarrollo de los sistemas de comunicación y del desarrollo de los microchips, a partir del uso, por cierto, de minerales provenientes de las llamadas tierras raras, que son casi todas ubicadas en América Latina, en África y en Asia, ¿no? Los minerales de tierras raras utilizados en los chips conductores que aumentan la velocidad, disminuyen la intersección de esos mecanismos, ¿no? Todos ellos construidos sobre la base para el capitalismo de vigilancia. ¿Qué es el capitalismo de vigilancia? Bueno, la utilización de los medios tecnológicos de la cuarta revolución industrial, que comenzó el capitalismo de vigilancia como el empleo de la Big Data y del análisis de algoritmos para mejorar los procesos de mercadeo, de colocación de anuncios y mercadotecnia, y terminó en la conformación de una nueva concepción de lo que Marx denominaba la plusvalía o el plusvalor. Eso es, la apropiación de la diferencia que existía entre el valor del trabajo y el salario que uno devengaba en relación con lo que ese propio trabajo generaba desde el punto de vista de mercancías terminadas. Entonces Marx construye el concepto de plusvalor y de plusvalía sobre esa diferencia. Bueno, resulta que ahora hay una plusvalía tecnológica e informativa que nosotros no nos damos cuenta cada vez que utilizamos el aparatico este. Cuando usted le da me gusta, cuando usted guarda algún elemento de YouTube, cualquier elemento de las redes, entonces el algoritmo, el deep learning, el aprendizaje profundo, hace un análisis de sus preferencias y lo segmentiza. Y entonces lo utiliza por una parte, una doble utilización sumamente peligrosa, y si algo caracteriza el fenómeno del posfascismo es su incremente división internacional del trabajo, ese concepto de Marx maravilloso. Hace una profunda división internacional segmentizada de nuestras preferencias, nuestras condiciones, nuestras particularidades, nuestros fenotipos, nuestros genotipos, todo lo segmentiza. Entonces, por una parte, hace el análisis, el aprendizaje profundo de cómo eso puede ser utilizado para venderle un celular con mayor capacidad de memoria RAM o mayor capacidad de almacenamiento
o que la cámara hace que usted se vea más bonito, o en mi caso menos calvo, porque no utilizo un filtro especial donde salgo con un copete al estilo de Elvis Presley o algo por el estilo. Eso ocurre. Pero lo otro que no ocurre, lo que no le dicen a usted cuando acepta las condiciones para abrir el Facebook, para abrir el Instagram, para abrir cualquiera de los programas de inteligencia artificial que nos permiten analizar un PDF o cambiar un Word a PDF inmediato, o hacer un resumen de un PDF, o transformar un video en un texto, o a partir de un texto crear un conjunto de presentaciones o agregarle animación. Es decir, la cantidad de inteligencias artificiales que hay para hacer Uno Maravilla, es que cuando usted acepta eso, ellos utilizan toda su información y no lo utilizan precisamente para mercadotecnia. Y entonces usted, gustoso, acepta todas las apps, todas las extensiones de programa, ¿no? Y todo eso va a nutrir el posfascismo. Y ese posfascismo utiliza toda esa segmentación para construir un discurso que le permite incrementar su espacio de poder dentro de la democracia representativa, y que utilicen esos espacios de poder para destruir a la propia democracia representativa y construir nuevas relaciones de poder que no necesariamente tengan que ver con los actores políticos tradicionales. Y entonces ahí es donde usted entiende la posición de un Zuckerberg, la posición de un Musk y lo que esto significa en términos de tensiones. El tensionamiento actual que hay entre Elon Musk y la vicepresidenta de Estados Unidos, no es que la vicepresidenta de Estados Unidos haya tenido un atisbo de luminosidad, no es que haya salido de la caverna utilizando la alegoría de Platón en el libro séptimo de la República, no. No es que salió de las sombras y vio la luz de repente, no, es que entiende que Elon Musk está compitiendo en términos de hegemonía de poder contra lo que tradicionalmente es su opción de construcción de poder. Y debemos entenderlo ahí y lo que eso significa como un peligro para todos. Entonces, el posfascismo emplea estos elementos, los utiliza, ¿no? Y los amalgama con lo que se denomina ciencia militar tecnológica. Algunos la denominan como revolución en armamento militar, RAM. Pero la ciencia militar tecnológica va más allá de los planteamientos en los cuales surgió la revolución en armamento militar en el último lustro del siglo XX y en la primera década del siglo XXI. La ciencia tecnológica militar, la ciencia militar tecnológica, utiliza todos los elementos de la cuarta revolución industrial y genera mecanismos sumamente peligrosos por la magnitud. Para que entiendan bien lo que yo estoy diciendo. Ustedes, los que como yo tenemos más de 50 años, de seguro nos preguntamos en algún momento, ¿por qué Israel no respondió inmediatamente con toda la magnitud y el potencial que tiene al ataque efectuado por Irán recientemente? No responde Israel porque los iraníes, utilizando ingeniería de reverso, analizaron todo lo que han avanzado los rusos y los chinos, que son los únicos que tienen cohetes hipersónicos, que cambiaron totalmente las dinámicas de artillería y balística que prevalecían desde la Primera Guerra Mundial. El aporte que hace la Primera Guerra Mundial es la trayectoria en parabólica. La trayectoria en parabólica. Esa trayectoria de parabólica es matemática pura, geometría pura, como bien sabemos. Y esa geometría pura es lo que utilizó los Estados Unidos en la revolución de armamento militar para el famoso escudo israelí. Calculaba la trayectoria, definía bien matemática y geométricamente el lanzamiento, la trayectoria de la parabólica, y definía un punto en esa parabólica donde con otro misil, con mayor velocidad, yo lo interceptaba. Eso era el escudo del cual se vanagloriaba Estados Unidos a través de los misiles Patriot, y que
le generaba una perspectiva de invulnerabilidad a Israel y le permitía una política muy agresiva, característica del posfascismo, que le ha facilitado matar a más de 43.000 palestinos sin ningún tipo de remordimiento. Pero el pequeño detalle, el pequeñísimo detalle, es que los iraníes, que son en buen maracucho, ustedes saben que los maracuchos podemos utilizar la palabra verga en cantidad de adjetivos, son unos vergatarios que desarrollaron una verga, es decir, desarrollaron una cosa extraordinariamente vergataria, ¿no? Que les permitió que sus misiles no sigan trayectorias parabólicas, sino que suban y bajan y agarran hacia la derecha y a la izquierda, y por lo tanto hace absolutamente indetectable la posibilidad de que con un misil no hipersónico, no basado en el aprendizaje profundo, en el deep learning, pues sea capaz de interceptarlo. Y esto comienza a complicar. Si bien por un lado nos da un fresquito que le hayan dado una lección a los sionistas, por el otro corremos el riesgo de transitar rápidamente hacia aquello que nos advertía Albert Einstein, que la Cuarta Guerra Mundial la íbamos a pelear, pero la íbamos a pelear con piedras y con palos, porque con la tercera nos íbamos a destruir prácticamente en forma total. O aquello que nos decía Mahatma Gandhi, que en el ojo por ojo corremos el riesgo de quedar ciego. Entonces, es sumamente peligroso el camino que estamos conduciendo. Ese peligro es lo que justifica la ley. Y ese peligro es lo que justifica que nosotros resolvamos las ambigüedades que tiene la ley, que ya las he enumerado. Porque la ley es una ley extraordinaria realmente. De nuevo, somos unos vergatarios, indudablemente. Delcy es una vergataria. Porque es una ley sencilla, 4 capítulos tiene, ¿no? El primer capítulo, como todos los capítulos de las leyes, para los que no tienen experiencia legislativa, define el sentido de la ley, ¿no? Cuál es su objetivo, etcétera, etcétera. El segundo capítulo define los términos básicos y es ahí donde comienzan las debilidades. Dice fascismo, neofascismo y otras manifestaciones. Y yo le he demostrado a ustedes que las otras manifestaciones, de nuevo voy a salir con un maracuchismo, son un vergueral de manifestaciones. Un mollejero de manifestaciones que tienen diferencias conceptuales, políticas, ideológicas muy importantes y que no pueden ser generalizables. No pueden, no deben ser generalizables. Y esta es una discusión que yo los invito a que lo demos. El capítulo 3, entonces, habla de lo que se consideran actitudes fascistas y neofascistas, pero se queda en eso, actitudes fascistas y neofascistas. Y dejan por fuera cosas que entran en algo que no he desarrollado, pero que lo voy a desarrollar ahorita, que es la última categoría que yo sugiero que se agregue, que es el ciberfascismo, ¿no? Que está basado en esta cuarta revolución industrial. ¿Qué caracteriza, en mi criterio, a el ciberfascismo? Yo he definido, aquí le estoy dándole primicia de un texto que está calentico, lo terminé ahora en el mes de septiembre y debe estar apareciendo en noviembre, con la editorial William Lara. En mi criterio, el ciberfascismo es el uso de las herramientas tecnológicas generadas por la última revolución industrial para incidir sobre comportamientos y actitudes de los ciudadanos. Y tiene, en mi criterio, un conjunto de categorías. Primero, impulsa lo que yo llamo el autoritarismo digital. Eso es, favorece la divulgación y reproducción en redes sociales de ideas, actitudes, valores, preferencias, opiniones que sostienen una perspectiva excluyente del otro. Eso lo une con el fascismo y el neofascismo, con el populismo de derecha,
con la derecha radical y con la derecha extrema, es cierto, lo une, pero que asume que hay un enemigo que no solo debe ser borrado, sino silenciado. Es lo que mi buen amigo y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llama la espiral del silencio. Segunda característica, impulsa discursos de odios y exclusión. Es decir, hay una perspectiva única de lo que los antropólogos denominan el endogrupo, es decir, el grupo al que yo pertenezco. Bueno, Javier es mi pana, él es de mi grupo, todos los demás no lo son. Y como Javier es mi pana y es de mi endogrupo, yo genero coincidencias e identidades comunes. Al mismo tiempo, este endogrupo impulsa o incentiva hostilidad y deshumanización hacia quienes pertenecen al exogrupo, ¿no? Entonces, ese discurso incentiva el miedo, busca por un lado inmovilizar y por el otro agrupar a los que se identifiquen con mi grupo. Tercera característica, utiliza para eso lo que denomino estrategias de acoso y doxing. Doxing es un neoanglicismo que es muy sencillo. Javier es miembro del Centro Internacional Miranda, es un militante histórico y Javier se la pasa todos los días en la Casa de la Historia Insurgente, él vive por allá en Chacaíto y sus hijos estudian en la unidad educativa El Libertador aquí en Chacao. El doxing es la focalización, la localización en detalle del que pertenece al exogrupo y contra quién debemos dirigir nuestro odio bien sistemático. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, la compañera que en Guayana le metieron 24 puñaladas porque era del CLAP y sabían dónde vivía. Como parte del discurso de odio, que es la característica anterior y complementaria a ello, el ciberfascismo usa las redes sociales para propiciar formas de interacción que implementa el me gusta, el bloqueo, la denuncia, la restricción de acceso, que son todos mecanismos de la inteligencia artificial, ¿no? Y que genera acoso, no reproducen las ideas y contenidos que se comparten o con las cuales nos identificamos. La cuarta característica del ciberfascismo que lo hace extremadamente peligrosa y que es lo que a mí me ha impulsado no solo a escribir esto, yo les juro que yo no tenía la intención, mi intención más reciente en términos productivos académicos, lo menos que me había pasado a mí por la mente era ponerme a escribir sobre esto. Sí, yo tengo en el tintero algunos trabajos adelantados sobre las estrategias de resistencia nuestra a todos los intentos de desestabilización. Ese era el libro que yo esperaba publicar este año. Pero la circunstancia de la discusión de la ley me hizo sentarme, y como yo soy un pajugo serio, sentarme a explicar adecuadamente estos elementos y de ahí surgió este libro. Pero no era mi intención este texto. La otra característica es desinformación y propaganda. Y el ciberfascismo, como hermana complementaria del posfascismo y basada en la aplicación de las herramientas tecnológicas de la Cuarta Revolución Industrial, crean redes de transmisión de videos y otros elementos comunicativos manipulados a través de la inteligencia artificial o con el uso de la Big Data, creando marcos interpretativos, percepciones sobre lo vivido, que sirvan para ampliar, por una parte, la base de apoyo del endogrupo y para reducir a nada a los exogrupos que no comparten conmigo esto. La sexta característica, ataques que impulsan la espiral de silencio. Si se basan en discursos de odio, si se basan en el doxing, si se basan en comunidades de desinformación y propaganda, la consecuencia es que invisibiliza respuestas que no se corresponden con el uso y la aplicación de algoritmos que facilitan y multiplican y amplían y diversifican los mensajes de la ultraderecha en sus distintas acepciones. Populismo, neopopulismo, radical de derecha, derecha extrema, derecha radical, posfascismo, ¿no? Y eso entonces genera que en esas redes que utilizamos comúnmente, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, para divulgar nuestro hacer, se produce una espiral de silencio. Cosas como esta no aparecen, o cosas como esta no tienen la reproducción necesaria.
ni en YouTube, ni en otros elementos, porque utilizan mecanismos de la inteligencia artificial como denuncia o no tener me gusta para invisibilizarlos en la Big Data y que el algoritmo no los procese, ¿no? Esa utilización es lo que yo llamo una violencia no kinésica, es una violencia no física. Si yo le hago así a Javier, es una violencia física. Pero si yo lo silencio lo que él reproduce es una violencia no kinésica, es una violencia que permite negarlo. Ah, bueno, pero es que yo no dije que le metieran 24 puñaladas a la compañera del club, yo nunca lo dije, jamás, yo no soy culpable de eso, permite la negación plausible. Es la base perfecta para operaciones negras encubiertas, es la base perfecta para el desarrollo de oleadas de violencia de las cuales yo me desentiendo e incremento la espiral del silencio. Y yo aquí quiero compartir con ustedes dos experiencias muy personalísimas de lo ocurrido 28, 29, 30, 31 y 1 de agosto. Y creo que ustedes no lo saben, no tienen por qué saberlo. Yo era el responsable de la defensa del voto en el Zulia, que como ustedes saben es el estado electoralmente más importante. Yo tenía 1.453 centros bajo mi supervisión, 3.500 mesas, 16.850 testigos distribuidos en eso. Nadie, ni Caracas, tenía tal verguero como el que yo tenía. Nadie. Porque el Zulia representa el 16% de la población electoral. Este triunfo que fue posible no hubiese sido posible si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos para que Rosales no se movilizara a favor de Edmundo. Porque si no, hubiésemos comprometido seriamente el resultado nacional. Porque para perder el Zulia habría que ganar en una perspectiva 70-30 2 estados de los 23 del país y los 2 estados del corredor electoral. O sea, nada hacíamos con ganar 70-30 en Barinas, en Deltamacuro, en Cojedes, nada. Tendríamos que haber ganado Lara, Falcón, Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de lo que significaba perder el Zulia. Entonces, eso hizo obviamente que mi visibilización fuera aún mayor de la que ya tengo, pues. Porque bueno, yo soy el diputado más hablador del Zulia, pues. Soy un buen pajugo, como dice un buen amigo mío. Y el 28, ya nosotros esperábamos que sucediera algo. De hecho, nosotros implementamos unos mecanismos de seguridad. Yo tenía a una unidad especial a la orden de un llamado para movilizarse para contener cualquier cosa. Yo, previo a esto, tuve que mover a mis 2 familias. Como ustedes saben, yo soy recurrentemente divorciado, entonces tengo 2 hijas más o menos grandes y 2 hijos más o menos pequeños, y tuve que moverlos porque son fácilmente identificables y viven en zonas realmente opositoras. Entonces yo movía a mis 2 familias por seguridad a un lugar reservado. Mi hija mayor, mi hija que va a cumplir 13 años, el 28 a eso de las 10 de la noche, cuando ya en todo el país habían focos de violencia frente a los centros electorales, me llama: papi, ¿dónde estás? Y digo: mi amor, trabajando. Papi, por favor, cuídate, no te expongas. Tú eres muy loco y están las cosas muy desatadas. Mi hija de 12 años. El lunes pasa lo que pasa aquí en Caracas, intentan hacer lo mismo en el Zulia, no lo logran. Y el lunes salgo yo a dar unas vueltas por la ciudad, manejando yo la camioneta que tenía. Tuve que cambiar de vehículo, por cierto, porque mi camioneta es fácilmente identificable, y salí a dar varias vueltas recorriendo por la ciudad, señalando: mira, la situación está en tranquilidad, no hay gran complejidad. Lo que está sucediendo en Caracas, pero aquí en el Zulia todo está marchando
relativamente bien. Centro de la ciudad de Maracaibo, 4:43 de la tarde, diputado Juan Romero, absoluta normalidad, miembro del equipo regional, diputado de la Asamblea Nacional. Absoluta normalidad, poca concurrencia en las calles, total y absoluta normalidad. Cosas como esa. O, vamos a ver, este es de las 6:44, 6:48. Avenida 5 de Julio. También con poco afluencia de tráfico, total normalidad, pasando por la Plaza de la República, muy poca gente en la calle, total tranquilidad. Entonces, yo lo coloco en mis redes. Una de mis ex esposas, llevo 3, que obviamente me sigue, me llama. Tú estás loco, no tienes responsabilidad hacia tu hijo. Está bien que tu hijo ya tenga 31 años, pero ¿qué tienes tú en la cabeza? ¿Cómo vas a salir tú por medio de la calle y vas a publicar un video diciendo que todo está normal, mostrando que estás manejando la camioneta, no se ve nadie contigo? ¿Qué te pasa? Y me arma aquel peo por teléfono. Eso es espiral del silencio. Eso es lo que procura espiral del silencio, ¿no? Que nuestros familiares, que nuestro entorno nos llame la atención y nos obligue a entrar en la espiral del silencio. Hay una característica que no es menos importante, porque ya está entre las últimas, y es que todo esto busca generar lo que yo llamo consolidación de comunidades cerradas. O sea, el ciberfascismo busca la consolidación de comunidades cerradas. Es decir, cuando yo hablo de comunidades cerradas, entiendo espacios que son de encuentro, pero que al mismo tiempo es consecuencia de un desencuentro. Lo explico. Eso es, genera la divulgación de mensajes, pero de mensajes del propio endogrupo que yo necesito que se reproduzca. Este tipo de mensajes que yo grabé diciendo que todo estaba normal, no genera comunidades cerradas. No genera comunidades cerradas. Es objeto de la comunidad cerrada, es objeto del bloqueo, del no me gusta, de la denuncia. Porque el ciberfascismo busca indudablemente eso. Finalmente, ¿con qué cierra el ciberfascismo y por qué insisto tanto en que debe ser incluido en el capítulo 2, que es el capítulo de las definiciones? Porque todo esto busca exaltación a las acciones e impulsos violentos a través de las redes sociales. Y ahí el ciberfascismo se conecta con la neurociencia. Se conecta con la neurociencia. Porque resulta que y fíjense lo que hace la unidisciplinaridad. Yo soy un científico social, me aproximo a la filosofía, a la sociología, a la antropología, a la historia, a la sociología histórica, pero eso que llamamos las ciencias duras, yo normalmente no lo trabajo, más allá de la tercera ley de la termodinámica, acción y reacción. Y en una de las discusiones que teníamos, como les dije, yo soy parte del equipo que está discutiendo esto, interviene Jorge, que como ustedes saben es médico formado en esa área. Y Jorge empieza a hablarme de la estructura neurocerebral y me habla del córtex prefrontal. Y a mí las cotufas me hicieron plac, plac, plac. Entonces Jorge empezó a hablar del córtex, de la estructura dorsal, de la estructura orbital, de la estructura media, del córtex prefrontal, que cada uno tiene unas funciones. Y yo hice cotufa, en serio, ¡plac! Ese día, yo recuerdo, nosotros salimos de la asamblea del Salón Francisco de Miranda como a las 7:30 de la noche. Habíamos comenzado
un debate sobre la ley a eso de las 2 de la tarde, si tenemos 5 horas debatiendo, ¿no? Y yo estaba realmente cansado, pero yo llegué a mi apartamento en Tiuna a meterme a estudiar el tema. Cuando me meto a estudiar el tema, me consigo con estas maravillas que las incorporo aquí. Resulta que tenemos en el córtex prefrontal lo que se llama una zona dorsolateral. Y esta zona dorsolateral que está aquí en la frente, yo la tengo más grande por razones obvias, ¿no? Está asociada a los procesos cognitivos. Esa zona dorsal, ¿no?, recibe toda la información sensorial, olfativa, interoséptica, es decir, de contacto, ¿no?, gustatoria, y a su vez esos procesos sensoriales tienen incidencia sobre los mecanismos que nuestro cerebro utiliza para tener atención, para estar alerta. O sea, ahí me hizo aún más ¡pac!, la cotufa. Porque es aquí y trabajándonos acá lo que percibimos que nosotros podemos acelerar o ralentizar nuestras reacciones ante lo que vemos en nuestro entorno. La zona orbital, es decir, la que está en nuestra órbita, nuestros ojos, es la que le da valor afectivo a los objetos que percibimos. Eso es, ¿cuáles objetos aceptamos o rechazamos? Bueno, a mí me gusta la camisa de Javier, pero habrá otro que dice, coño, ese amarillo mostaza está bien feo, entonces eres bien ridículo, ¿vale? Esos procesos afectan la percepción que yo tengo sobre la realidad, porque si a mí me gusta algo, sensorialmente yo presto más atención a ese algo. Si no me gusta, yo lo ignoro, no lo detallo, y por lo tanto mi proceso cognitivo complejo no lo procesa. Y la zona media, es decir, la que está entre la órbita de mis globos oculares y mi frente, esa zona media es el receptáculo de lo que los científicos sí son enredados. Esto es un enredo, ellos lo llaman percepción nociceptiva. ¿Qué carajo es la percepción nociceptiva? Diría un buen maracucho como yo. Bueno, es la reacción del sistema nervioso central que le indica a mi cuerpo qué es lo que puede causarle dolor o no. Entonces vean cómo nos lo manejan a través del ciberfascismo. Nos afectan la capacidad sensorial de lo que está alrededor, nos afecta la capacidad de reacción y nos puede condicionar lo que nos causa dolor. Se los ejemplifico en lenguaje menos enredado de los científicos de las ciencias puras. ¿Ustedes se acuerdan las reacciones de la gente en el exterior? Yo quería ver a mis familiares, yo quería volver a ver a mis hijos, a mis nietos. Ahí lo tienen, papi, mami. La manipulación generando esos efectos. El manejo de las afectividades. Y entonces vean cómo esto tiene un correlato físico. Entonces ahí usted entiende por qué María Corina estaba vestida siempre de blanco, ¿no? En vez de tener como yo un collar de Chávez, andaba con un crucifijo y entonces hablaba con aquella tranquilidad que parecía una señora, pero además a lo mejor por este tema de que una de las cosas que hace el ciberfascismo es alterar nuestra percepción de la realidad, muy pocos les aseguro que se dieron cuenta la manipulación simbólica que se construyó en torno a la candidatura opositora. Era el viejito de la tercera edad, y recuerden que a nosotros nos enseñan que al abuelo y a la abuela nosotros lo tratamos, por eso es que hay que tratar con mucho cariño a Javier, que tratarlo con mucho cariño, no solo porque lo queramos, sino porque es nuestro abuelito, ¿no? Y ella era la hija bondadosa que andaba con el viejito para arriba y para abajo.
En buen maracucho nos estaban metiendo el dedo en el ojo y no nos estábamos dando cuenta de la neuropercepción que estaban construyendo en torno a ella. Entonces la operación es total en términos de ciberfascismo y en términos de lo que se buscaba. Es el viejito bonachón que apenas hablaba, que apenas caminaba, llevado por su hija o por su nieta, sirve la analogía igual, que lo protegía ante los malvados chavistas que habían fraccionado a la familia, que habían dividido al país, que nos tenían en esta situación grave y que solo logrando que el viejito bonachón con su nieta o su hija buena gente, que nunca dijo que era violenta, pero nos quería quemar, que solo ganando era posible que la familia, la gran familia venezolana, fuera feliz de nuevo. En maracucho, ahí la tenéis, te dejo ese trompito en la uña. Te dejo ese trompito en la uña. Por supuesto, todo esto tiene además un componente químico. Resulta que la afectación de estas tres zonas del córtex prefrontal genera alteración hormonal, dopamina, norepinefrina y serotonina. ¿Ves, mijo, de qué me estáis hablando? Diría un compañero de Santa Lucía. Bueno, es que resulta que la dopamina está asociada a los estados de felicidad y movilidad. Cuando ustedes ven a alguien muy feliz, que brinca, salta, tiene un exceso de dopamina. Pero la dopamina también incide en la capacidad de nuestros neurotransmisores para tomar decisión. Alguien que tiene un déficit de dopamina duda a la hora de reaccionar. La norepinefrina, por su parte, es otro neurotransmisor y ayuda a los estados de ánimo, la atención, la respuesta al estímulo y la vigilia. Entonces, si te altera la norepinefrina, resulta que tú estás despierto, con los ojos abiertos, pero estás dormido, no reaccionas. Es lo que llamamos, te paralizaste, te cagaste. Cuando le decimos a alguien, es que no tiene norepinefrina que no le permite reaccionar a un estímulo. Entonces se paraliza, se congela, lo diríamos. Y la serotonina controla la actividad motora, es decir, no solo te afecta la reacción, sino que te afecta la reacción psicomotora. La percepción y la función cognitiva para que tú digas, bueno, me están tirando un golpe, yo tengo que echarme por un lado. Y le agarro y le hago una llave y le doblo el brazo. Disculpa, Javier, ya que tenemos que conservarte. Se me salió el tercer dan en judo que me ha evitado que me partan la cara más de una vez. Y entonces te paralizas totalmente, no reaccionas. Vean cómo todo esto afecta. Bueno, eso lo hace el ciberfascismo. Eso genera la inmovilización, eso genera la paralización, entonces los nuestros se asustan y no van al centro a votar, o si ven a muchos opositores se quieren quitar la camisa roja o guardan silencio en la cola porque hay muchos opositores y creen que lo van a quemar. Vean todo el conjunto de lo que estoy diciendo, y todo esto que he dicho no está en la ley. Todas estas manifestaciones y sus consecuencias no están en la ley hasta ahora. Este papel de trabajo ya lo tienen, yo espero que lo incluyan. Pero imaginen ustedes lo que esto significa dentro de la situación que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan por la excelente conferencia que nos dio. Aquí hay una enseñanza para aquellos y aquellas que, algunos aún estando de este lado y los que no están del otro lado, se plantean que parece que las leyes las hacemos porque alguien manda que haga esta ley como yo quiero. Aquí eso salió por YouTube, pronto va a estar editado y va a salir para que todo el mundo lo vea. Y es una propuesta en debate. Es una propuesta en debate. No es automático lo de las leyes en este país. Fue automático en un momento, ¿no? Cuando perdimos la asamblea hicieron una sola ley, ¿no?
Entonces yo creo que esa es la gran enseñanza. Esto está dentro de la Cátedra Libre de Democracia Participativa y Protagónica, dentro de los esquemas y las formas de expresarse el Centro Internacional Miranda. A mí me correspondería hacer un resumen, pero no vamos a emplear el tiempo en eso. Escribí 4 páginas aquí. Yo creo que lo más importante es que tomemos conciencia de esto, ¿no? Y que no es juego de carrito. Los 27 muertos que tuvimos nosotros fueron víctimas, ¿verdad? ¿No? También quedó claro que teníamos previsto una defensa, creo yo, que fue la mejor. Se tuvieron que detener a los 2 días. Y bueno, el viejito ahora está en España y la virgencita no sé dónde está, no sé dónde anda, ¿no? Aquí están algunas preguntas. Las leo y... Okay. Descolonizar las redes de la simpleza y el minimalismo. ¿Qué estrategia final es impulsar y justificar la diáspora? Los ministerios del Poder Popular para la Educación y Educación Universitaria deben transversalizar la ecología y el fascismo. Okay. ¿Podría explicarnos por qué la derecha ahora se presenta como izquierda? ¿Cuál es el antídoto para el posfascismo? Saludos, excelente conferencia. Elementos para comprender. Observamos con preocupación que leyes de esta índole no toquen la arista educativa formativa y que es esencial para generar conciencia y así activar de manera preventiva y no reactiva. Se habló de ello en su elaboración. Para Hitler, el enemigo esencial de Alemania es el socialismo, el comunismo y el bolchevismo, que son los pensamientos políticos y sociales del judaísmo. Hoy el enemigo es socialismo y comunismo, aunque estos no son judíos. Es el estado profundo y, con los líderes que tiene el fascismo de hoy. El fascismo tecnológico es una plusvalía ideológica, según Ludovico Silva, bajo el control de los monopolios económicos del Estado profundo. Sabemos que el fascismo ha mutado y una de sus máximas expresiones, considero, es el sionismo, representado en el Holocausto en Palestina. Se puede incorporar a la ley la expresión sionismo israelí. Esta propuesta creo que también la está haciendo Hindu Anderi. Quiere decir que estamos en una guerra no convencional. ¿Cuáles son los desafíos de enfrentar esta nueva generación venezolana? Que debe enfrentar esta nueva generación venezolana para combatir la ciberguerra de aquí en adelante. ¿Qué políticos creados recientemente nos dan una ciberseguridad? ¿Qué políticas, creadas recientemente nos dan una ciberseguridad
para todo el territorio nacional y de manera integral. ¿Cómo salimos de la espiral de silencio con esta ciberguerra? Se pueden crear una normativa, resoluciones que expliquen estas acciones y manifestaciones de la neuropercepción en la sociedad cuando se liberan estas sustancias neurotransmisoras, pero en un futuro no tener una sociedad enferma, neurótica, narcisista ni psicópata. Es decir, que tengamos una sociedad sana mentalmente. ¿Lo vuelvo a leer esta? ¿Cómo salimos de la espiral del silencio con esta ciberguerra? Se pueden crear una normativa, resoluciones que expliquen estas acciones y manifestaciones de la neuropercepción en la sociedad cuando se liberan estas sustancias neurotransmisoras, pero para en un futuro no tener una sociedad enferma, neurótica, narcisista ni psicópata. Es decir, que tengamos una sociedad sana mentalmente. Y la última, sionismo es un movimiento supremacista, racista, colonialista y antifeminista, como igualmente lo son el fascismo, el nazismo y demás tendencias similares. Explique que antes de la Segunda Guerra Mundial manifestaron alianzas por las razones anteriores y actualmente el sionismo apoya y estimula el auge del fascismo a nivel mundial, incluyendo Venezuela. ¿Qué se puede hacer para frenar el sionismo desde el punto de vista legal y geopolítico, dado que ha resultado ser un movimiento mucho más peligroso e incluso criminal que el mismo fascismo? Wow, ya veo que les interesó. A ver, vamos a intentar comenzar de atrás para adelante. Sí, uno de los temas, y precisamente lo planteó Hindú, es incluir entre otras manifestaciones el sionismo, incluir el sionismo entre las conceptualizaciones del capítulo número 2. El sionismo o esta nueva expresión del sionismo, que es mucho más radical que las anteriores expresiones, porque además también creo que hay que diferenciarlo, y de esto pudiéramos hablar después. Esta nueva expresión es absolutamente deshumanizada y tiene que ver con una lectura. Yo el jueves pasado daba una conferencia sobre esto, una lectura muy maniquea de la Biblia, del Antiguo Testamento en el caso de los judíos, y de los cristianos, perdón, y del Pentateuco, como lo denominan los judíos. Como ustedes saben, en Génesis, el libro de Génesis señala que Dios le asignó a Abraham la tarea de poblar esa tierra, y ahí se desprenden un conjunto de consideraciones. Es que el pueblo judío, el único pueblo de Dios, es el Dios judío, el único Dios existente, es el único Dios supremacista, ¿no? Y bueno, ahí luego los demás pueblos que tienen otros dioses no tienen derecho a tener tierra también. Y el judaísmo sionista, porque insisto, hay que diferenciarlo, hace una lectura extrema de esto. Yo sí creo que hay que contenerlo, y hay que contenerlo urgentemente por la amenaza
que significa en este momento, ¿no? Y vean ustedes lo que hizo Netanyahu en su comparecencia ante las Naciones Unidas, mostró el Gran Israel, que es el proyecto que va incluyendo Siria, Turquía, buena parte de Egipto, toda Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Yemen, toda la península arábiga es el Gran Israel. Y eso es sumamente peligroso desde el punto de vista de la circunstancia en la que nos encontramos geopolíticamente. Alguien preguntaba cómo salir de la espiral del silencio, cómo salir de esta dinámica, y esto lo voy a vincular además con el tema educativo. Miren, yo estoy sumamente preocupado por lo que yo veo. Como yo les dije, yo tengo 5 chamos. Tengo mi chamo de 31 años que ya está formado, con él no tengo tanta preocupación. Tengo mis 2 hijas de uno de mis anteriores matrimonios que tiene 12 y 9 años, para 13. Y yo con ellas aplico algo que mi papá aplicaba conmigo y que a mí me funcionó. Yo soy hijo de profesor universitario, de esa época donde ser profesor universitario era una gran ventaja. Pero mi papá, viejo comunista al fin, nos acostumbró a mis 2 hermanos y yo soy el menor de 3 hermanos, que no todo lo que queríamos se nos daba. Mi papá implementó un sistema que yo lo he implementado con mis hijos y a mí me ha funcionado de maravilla. Mi hijo mayor, recuerdo, una vez me dijo, papá, yo quiero, cuando salió el PlayStation 1, yo quiero el PlayStation. Le digo, no hay ningún problema. Me fui con él a la biblioteca, le saqué 12 libros, le dice, aquí tienes tu PlayStation. Tú te lees los 12 libros, me haces el resumen y yo te compro el PlayStation. Mi hijo pasó 3 meses y medio leyéndose los 12 libros y le compré su PlayStation. Con mis hijas implementé lo mismo, pero además con un elemento recurrente. Porque claro, mis hijas, papá, cómprame un celular, y entonces la mamá, cómprale un celular. Le dije, bueno, yo voy a acceder a comprarle un celular, pero el celular tiene horario y fecha en el calendario, como dice la canción. Es 1 hora al día, no se lo llevan para el colegio, si salen a una fiesta, no se lo llevan porque nosotros las llevamos a la fiesta y las venimos, ellos se saben de memoria nuestro teléfono, en cualquier emergencia llaman al número. Y eso me ha permitido a mí contener. Es un tema educativo. Ahora, les invito yo a un ejercicio autorreflexivo. El entorno de los hijos, niños, niñas y adolescentes que ustedes tienen, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo pasan con el teléfono activo? ¿Cuánto tiempo se nutren de él? ¿Cuál es su actitud ante ese tiempo que ellos pasan? Porque no le demos solo la responsabilidad al muchacho que se vierte sobre el celular. Usted también, porque si usted le compra el celular, establezca límites. Establezca límites, establezca reglas. Cree su propio control parental. Entonces, si queremos evitar la espiral del silencio, un tema transversal de la espiral, para evitar la espiral del silencio, es la formación y el debate. Pero además, tampoco es que yo esté diciendo que debamos irnos a la edad de piedra y negar la 4ª revolución industrial. No. Yo lo que sí creo es que debemos hacer como están haciendo los rusos y los chinos, que crean sus propios sistemas de redes, o como hacen los cubanos, que bloquean el acceso de ciertas redes a su espacio radioeléctrico. Pero si lo vamos a permitir, incluso eso es parte de una ley que estamos proponiendo, cobrémosles el uso del espacio radioeléctrico. Tú, Elon Musk, quieres tener señal de X aquí, paga impuestos. Rígete por la normativa establecida. Instagram, ¿quieres hacerlo? Te tienes que regir y tienes que pagar un impuesto por el uso del espacio radioeléctrico nuestro. Cosa que no hacemos. Ellos utilizan el espacio radioeléctrico en forma gratuita y es un mecanismo de control que nosotros podemos tener para evitar la espiral del silencio. Pero mejor aún es no permitir ese tipo de redes, sino crear las propias redes, utilizar nuestros propios elementos. Y les pongo un ejemplo de lo que es la utilización de las tecnologías de la 4ª revolución industrial, pero lo que es la utilización equivocada al mismo tiempo. La VNAP es nuestra Big Data y es un sistema que nos sirvió perfectamente durante la COVID-19. Extraordinario, nos permitió saber territorializar las respuestas
mapear dónde llegaba efectivamente la distribución de la vacuna, y por eso es que nosotros fuimos de los primeros países en el mundo que tuvimos 100% de cobertura en las vacunas. Eso está bien. Lo malo es que lo alojamos en Google. Entonces, Google tiene acceso a toda la base de información segmentizada que la Big Data nos da. ¿Cómo queremos evitarla? Bueno, tenemos que avanzar también en una legislación sobre eso, en una formación, en la creación de propias redes y en la articulación de redes con nuestros aliados. No estoy diciendo volver a la edad de piedra. El tema de la guerra no convencional y los desafíos de la ciberguerra. Miren, aquí es donde nosotros más endeble estamos. Y estamos endeble porque queremos, aunque hemos avanzado. Fíjense que el presidente hace un mes y medio haya firmado la apertura de la concesión para las redes 5G es un gran paso, porque las redes 5G tienen mayor capacidad de transmisión de datos, mayor capacidad de almacenamiento y menos vulnerabilidad. Y eso significa que todos los sistemas nuestros de transmisión deberían acoplarse a la red 5G. Pero salirnos. Fíjense, Chávez fue tan claro que nos habló de software libre, y yo les invito a que hagan un análisis común. Váyanse a cualquiera de los ministerios a ver cuáles aplican software libre. Nosotros mismos no lo hicimos. Y eso implica una sujeción a licencias, a ciberinformación, a vulnerabilidad de la información, a fragilidad en términos de ciberseguridad. Apenas a partir de lo sucedido el 28 es que se creó un Consejo Especial de Ciberseguridad. Estamos cruditos en ello, crudo, aunque en el panel de la plata ya se hablaba de algunos elementos al respecto, desde su formulación por allá en el 2012, para que ustedes vean. 12 años después no hemos avanzado casi nada, teniendo a los rusos y a los chinos que nos llevan una morena en torno a eso. Firmemos un acuerdo, ampliemos los acuerdos existentes al respecto, formemos a nuestra gente, pero además, fíjense, con un criterio de compromiso. Y les voy a poner este ejemplo que es doloroso. Cuando creamos el satélite Simón Bolívar, el Sucre, etcétera, formamos a cerca de 120 técnicos venezolanos. No hay ni 10 en el país. No hay ni 10 en el país, compañeros, de los 120 técnicos en satélite y análisis del ciberespacio que formamos en China, con todos los gastos cubridos, como decía Blanca Ibáñez. Los financiamos y hoy ¿dónde están? En Turquía, en Europa, en Estados Unidos, en Chile, ganando una bola de billete con una formación que le dio la patria y que no hicimos control de quién estábamos enviando y cuál era el nivel de compromiso. Porque ustedes saben la inversión, igual que sucedió con los médicos. La captación de médicos comunitarios nuestros es terrible en Chile y en otras partes de América Latina. Es terrible, generándonos a nosotros un déficit por cada 1000 habitantes de médicos, después que los formamos. Eso es un tema también de control. Esto es guerra convencional, guerra no convencional. Son lo que se llaman operaciones multiespectro. Si las operaciones militares antes eran tierra, mar, aire, ahora es ciberespacio. Agrega un nuevo elemento y eso complejiza. Lo que nosotros nos hicieron el 28 a través de un ciberataque tenía que ver con una operación multiespectro. Era impedir, ni siquiera ralentizar, impedir totalmente la transmisión de los datos que estaban en el pendrive que cada máquina tenía, las famosas actas. Nosotros nunca, el Consejo Nacional Electoral nunca ha tenido actas. Lo que se transmite es la totalización de la mesa electoral, la totalización del centro electoral, la totalización de la parroquia, la totalización del municipio,
la totalización del Estado, pero se trata de la manipulación mediática en este sentido. Nosotros estamos aún años luz en el tema de contrarrestar las operaciones multimodales que se desarrollan contra nosotros, y en ese sentido es mucho todavía lo que nosotros podemos hacer. Alguien me preguntaba sobre la mutación fascista. Sí, el sionismo y esta expresión del sionismo es una mutación. Se está estudiando incorporarla efectivamente por lo peligroso que significa desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la relación con el posfascismo y el ciberfascismo. Ese es efectivamente, alguien me hablaba de Hitler y hablaba del enemigo hoy. El enemigo hoy es el ciberfascismo. El enemigo hoy es esa plusvalía ideológica efectivamente que genera. Yo les hablaba de ustedes que cuando firmamos esa nueva plusvalía es una plusvalía ideológica pero tecnológica, es una plusvalía que segmentiza, que separa, que agrupa, que crea bloques, que establece claramente desde el punto de vista del comportamiento, desde el punto de vista de las preferencias, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de las opciones que cada individuo construye, y crea un mapa que es utilizado para una agresión. Y toda esa información la procesan a velocidades ultradinámicas, producto del aprendizaje profundo de la cuarta revolución industrial y de la utilización y aplicación de algoritmos. Hay máquinas especiales que utilizan 4 o 5 cerebros de inteligencia artificial procesando a hipervelocidades por microsegundo la cantidad de información que usted provee a través de esta plusvalía ideológica de las redes. Y la utilizan, la organizan. Bueno, saben que a Javier le gusta comer esto, que prefiere ver este conjunto de cosas, que repele estas otras, que se viste de esta manera, que opta por ir a tales sitios de recreación. Saben la ruta, porque si usted no desactiva, por ejemplo, alguna de las utilizaciones de las herramientas, le hace el mapeo de cuál es su ruta, los sitios, y entonces usted lo agarra por moda. Ah, no, subo a Google este restaurante donde yo fui. Ah, no, subo a Google al cine al que yo voy. Ah, no, subo a Google la información del parque en el que yo estoy. Y usted lo que no sabe es que está dando una ruta que será procesada de lo que es su zona de desenvolvimiento. Ustedes deben recordar hace unos años, hace un poco más de un lustro, yo creo que casi 2 lustros, Facebook sacó la moda de tómate una foto y mírate cómo te vas a ver anciano. Y la gente estúpida se lo tomaba. ¿Qué hacía ese algoritmo? Medía matemáticamente las distancias entre la nariz. Los que dibujamos, yo estudié dibujo, los que dibujamos sabemos que hay relaciones. Usted quiere medir la relación de un rostro. La relación de un rostro son 5 veces la distancia de los ojos. Hay la distancia de un ojo, de donde termina su ojo a la oreja, hay una distancia del ojo que lo mide, hay otra distancia del ojo de donde termina a la nariz. Esas son las proporciones que utilizamos los que dibujamos. Todo el rostro, todo el arte del dibujo es un arte de proporciones matemáticas y geométricas. Y usted lo que estaba haciendo de pajú o de pajúa, de gaznápira, de gafa, de estúpido, de estúpida, era darle al algoritmo las distancias matemáticas de su rostro para que usted no pudiera hacer lo que hizo el Che en la operación del Bolivia, que modificó su rostro, introduciéndose cosas, rapándose el pelo, tiñéndoselo para que no lo reconocieran. Y ustedes, ay, así me voy a ver en 50 años, pajudo. Me perdonan el maracuchismo, pero si no, no soy yo. Si no, no soy yo. ¿Para qué me invitan si saben cómo soy? No me inviten. ¿No? Entonces, esas son cosas que podemos hacer, que debemos hacer. Eso me lleva a fincarme un poco más en el tema de la formación. Miren, yo estoy preocupadísimo por la estructura. Yo le envié hace rato, cuando asumió a Ricardo, un mensaje para una reunión. Yo creo que es el momento adecuado para que los espacios universitarios se reúnan a discutir cuál es el modelo de universidad que tenemos,
cuál es el modelo de aplicaciones tecnológicas que utilizamos en nuestras universidades y cuáles son los patrones de investigación que nosotros generamos a través de las comunidades de aprendizaje. Y sobre eso irnos metiendo ahí, pero lo mismo es aplicable al Ministerio de Educación, ¿no? Es aplicable al ministerio, porque fíjense ustedes, no sé si se han dado cuenta de un fenómeno, cada vez más escuelas en los distintos básicos, desde preescolar, básica, diversificada y universitaria, utilizan herramientas como el Google Classroom, etcétera, y entonces nos están segmentizando incluso a nuestros chamos, haciendo un análisis psicosocial, psicológico de nuestros chamos desde el principio, y nos lo manipulan, nos lo van utilizando, nos van moldeando. En vez de moldearlo nosotros, lo hacen ellos. Y nosotros, ay, inscribí a mi hijo y el preescolar ahora me permite seguir lo que hacen en el salón y puedo enviar la tarea de la maestra por el Google Classroom. Sí, pajú, te están haciendo seguimiento a todo. Y tú lo aplaudes, ¿no? Y tú lo aplaudes. Claro, ¿no? Pero además, eso es capitalismo de vigilancia. La escuela que te tiene ahí, que te está grabando al muchacho, te está haciendo un capitalismo de vigilancia y tú lo aplaudes, pagas por esa vaina. Tú eres rolitronco de bolsa, vale. Tú eres rolitronco de bolsa. Y lo pagas. Lo pagas. Ay, el colegio donde estudia mi hija y mi hijo es súper moderno. Yo si quiero me conecto desde mi teléfono y veo lo que hace mi muchachito y mi muchachita. Serás pajugo, vale. Definitivamente. Gafo. ¿No? Entonces, ese es un tema que nosotros debemos legislar y debemos debatir. Antídotos para el posfascismo. Mire, yo creo que debemos crear nuestras propias redes. Porque las vertientes que estamos viendo del posfascismo, de la derecha radical, de la derecha extrema, del ciberfascismo, es la utilización de la inteligencia artificial de acuerdo a su propia conveniencia. No toda la inteligencia artificial puede ser necesariamente negativa. Lo que sí es peligroso que la particularidad de la utilización de la inteligencia artificial está cambiando todos nuestros modelos cognitivos y de interrelación social. Está cambiando todos nuestros patrones. Y se trata el cambio de esos patrones de llevarnos, para aquellos que somos amantes de la lectura, a las condiciones de la novela 1984 de George Orwell. ¿Ok? Entonces, la tecnología con cuidado. Alguien me pregunta por qué la derecha suena ahora como la izquierda, porque la izquierda se ha edulcorado, se ha derechizado. Y nosotros hemos perdido las capacidades irreverentes, subversivas, falborda en la realidad sentipensante, en esa obra maravillosa de ese extraordinario colombiano. Decía, si hay una palabra que caracteriza a nuestra América, es la subversión. Y la subversión es el derecho del oprimido a resistirse y derrotar a su opresor. Bueno, la izquierda ha perdido ese carácter y entonces la nueva oleada progresista es menos antiimperialista, es menos anticapitalista y es más edulcorada que nunca. Y nosotros hemos renunciado a elementos consustanciales que construían nuestro discurso de izquierda, ¿no? Y no nos hemos adaptado a los nuevos cambios y bueno, cada vez vemos más cómo hay dirigentes de izquierda cuyos hijos militan en la derecha. Tú dices, ¿cómo es esta vaina, pues? O sea, a mí se me hubiese ocurrido a mi papá o a mi abuelo, dirigente petrolero de la huelga del 36, responsable de la Casa de Amistad Rusia-Venezuela, decirle, cuando yo estudiaba aquí en Caracas, mira papá, mira abuelo, ¿y tú por qué eres comunista? ¿Tú estás loco? Me hubiese puesto la cara como el exorcista en Linda Blair, del jetazo que me hubiese dado. Además que ni se me ocurría, ¿no? En mi casa no se veía nada de esa vaina. Pero nosotros nos hemos endulzado, mis estimados amigos. Y eso ha hecho que el discurso de la derecha de repente suene como el discurso de esta nueva izquierda nuestra edulcorada. Miren, alguien hablaba del tema
Fíjense, esto además a mí me lleva a un tema que estoy trabajando ahorita, que es el tema del ecosocialismo, ¿no? Que tiene además una vertiente asociada con el posfascismo, porque el posfascismo y el ciberfascismo se basan en la noción de la acumulación incesante, de que los recursos son infinitos. Y la concepción de ecosocialismo, si bien surge desde el marxismo, surge desde el marxismo europeo. El ecosocialismo europeo es completamente distinto del ecosocialismo surgido de la Via Yala. El ecosocialismo europeo se basa en las interpretaciones de Marx, que fue de los primeros que habló sobre el papel del impacto del trabajo sobre los medios naturales de producción. Es cierto, eso es innegable. Es decir, lo dice en el tomo 1 del Capital. Habla del valor del uso y el valor del cambio y cómo eso afecta a la naturaleza. No lo estoy negando, pero la interpretación de Marx es una interpretación eurocentrista. La interpretación del ecosocialismo bolivariano tiene que ver con el tema de la integración, que es distinto a la incorporación. Eso es la integración de los planteamientos de la Via Yala, ¿no? Del planteamiento de la Pachamama, de la comunalidad que caracteriza a nuestros pueblos indígenas, de la relación de equilibrio con el medio ambiente sin deteriorarlo, y en la construcción de una propuesta de respuesta de superación, no alternativa. El ecosocialismo clásico es una alternativa a las formas de explotación del capitalismo. No renuncia a esas formas de explotación. El ecosocialismo bolivariano basado en el Via Yala busca formas de renunciar a las tipificaciones de la explotación capitalista y cómo avanzamos en el aprovechamiento equilibrado del medio ambiente sin generar deterioro o afectación de la huella ecológica, como se conoce en términos de ecología política. Hay una gran diferencia profunda en torno a eso y es un gran debate que todavía tenemos, que es un debate que además yo creo que se transversaliza con el tema de que a todos nuestros ministerios le ponemos Ministerio del Poder Popular. Veámoslo con lupa. A ver, nuestra burocracia es burócrata, ¿no? Para ser redundantes. A mí a veces me da mucha risa, ¿no? Porque el otro día iba yo al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gabriela me invita para una conferencia sobre esto. Y yo me pongo saco, no voy encorbatado nunca a la asamblea, porque bueno, Jorge tiene 4 años machacándose, coño, profesor, póngase por lo menos un saquito, está bien, no se ponga la corbata, pero póngase un saquito, no se vaya en zapatos de goma. Coño, profesor. Entonces, en honor a la amistad de su familia con la mía y la amistad personal, yo me pongo mi saco, pero yo normalmente me voy en mangas de camisa. Y como iba a una conferencia como esta, me voy en mangas de camisa. Sí, yo tengo cantidad de camisas manga corta, cantidad de camisas manga larga, pero a mí las camisas manga larga yo me las enrollo. Y por supuesto cuando me las enrollo se ven los tatuajes y las pulseras. Y yo llego a la sede del ministerio. Digo, buenos días. La muchacha que está ahí muy amablemente me devuelve los buenos días, porque a veces ni los buenos días no lo devuelven, y yo soy uno de que si no me devuelven los buenos días le digo, a ver, usted no habla castellano, pues se lo puede decir en italiano, en francés o en inglés, que son los otros 3 idiomas que hablo. No tengo problema si usted no me entiende castellano. Me devolvió los buenos días, pero me vio los tatuajes y yo le digo, mira, voy al penthouse. Dice, disculpe, pero el acceso es restringido y usted no puede pasar. O sea, no me dio chance de decirle, mira, pero es que la conferencia la voy a dar yo. Y entonces yo la miré y realmente ya a estas alturas de mi vida me lo tomo hasta de vacilón, me gozo la parte, ¿no? Y le digo, ¿pero tú estás segura que yo no puedo pasar? No, esto es por invitación estricta. Entonces yo me le río, realmente, el sarcasmo maracucho se me sale y le digo, mira, yo creo que se te puede crear un problema si tú no me dejas pasar. Pues no lo voy a dejar pasar. Ahí dice la muchacha ya. Digo, yo te insisto, creo que se te puede crear un problema, porque si tú no me dejas pasar a mí, no hay conferencia, porque el conferencista soy yo. Y la tipa se queda así, busca, y cuando yo veo que busca, claro, dice, doctor Juan Eduardo Romero, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de no sé qué más, el peo del currículo ese que lo lean a uno, ¿no?
Y entonces se ve con este mamarracho con pinta de ladrón, medianamente bien vestido, y dice, no, yo no lo voy a dejar entrar, ¿no? Entonces yo me vacilo esa parte porque recurrentemente sucede y se tragan la flecha conmigo. Al final la muchacha comprueba, me pide la identificación porque todavía con eso no me cree. Yo le saco mi carnet de diputado y cuando le saco el carnet de diputado, bueno, la muchacha casi que le da el soponcio. Ay, perdone, disculpe, pero es que parezco un malandro bien vestido. No sigas aclarando porque te vas a meter en un lío ahí sí personal conmigo. Esto tiene que ver también con eso, porque una de las cosas del posfascismo y el ciberfascismo son las etiquetas. Son el aparentar ser lo que no eres. Es la sociedad de la apariencia. Es el poseer sobre el ser, ¿no? Entonces vean cómo esto se relaciona. Al final, que es la primera pregunta, es un problema de decolonialidad, de deconstrucción, de resemantización de todo lo que ahí tenemos. Creo que con esto sí termino. Muchas gracias.